Sabemos que este 15 de septiembre se tiene que presentar el anteproyecto de presupuesto para la ejecución del 2026. Aunque sabemos que hay cambio de gobierno, este presupuesto siempre genera un poco de problemas en el sentido cuando no hay suficiente diálogo y consenso, porque sabemos que tiene que consultarse a las nuevas autoridades previo a su aprobación en el Congreso Nacional. Así que lo que nos ha dejado la historia es que este presupuesto normalmente se aprueba en diciembre o en enero del próximo año, ya cuando las nuevas autoridades estén tomando posesión de la administración después del periodo electoral. Pero hay algo interesante también, ¿verdad? El hecho de que también es el año del jubileo, este jubileo que es promocionado por la Iglesia Católica, donde trae muy buenas cosas. No solamente es abrir esas puertas, sino que también muchos cambios sociales, muchas luchas se llevan a cabo cada 25 años. Este año estamos en esa época y justamente hay un movimiento que le vamos a hablar pues justamente en breves instantes. Si ustedes recuerdan, en el 2005 Honduras recibió una condonación de su deuda al ser incluida en la iniciativa de países pobres altamente endeudados. Esto fue en el 2005, en la administración de Manuel Zelaya Rosales, cuando fue presidente por el Partido Liberal de Honduras. 20 años después, 25 años después, Honduras mantiene una deuda pública superior a los 17 mil millones de dólares. Estos son algunos datos aproximados. Y estamos hablando de todos los gobiernos después de Manuel Zelaya Rosales. En el 2025, para que tengamos una idea, el 25% del presupuesto se destina al pago de la deuda, mientras que apenas un 10% va para la educación y apenas un 11% a la salud. Pagamos más deuda externa que salud y educación. El 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo tiene que presentar al Congreso Nacional el anteproyecto del nuevo presupuesto para ejecutarse en el 2026, el cual, según estimaciones de funcionarios y de economistas, se incrementaría en un 5%. Esas son las estimaciones. Ya está aquí con nosotros el economista Mario Palma y también el economista Jorge Enríquez. Ambos pertenecen al Foro Social de la Deuda Externa, porque también ellos han estado impulsando esta iniciativa conjuntamente, aprovechando la época del jubileo, y que tiene que ver la religión con la economía, para que ustedes vean qué influencia tiene realmente la Iglesia en la condonación de la deuda externa a los países altamente endeudados. Eso lo veremos en breve con nuestros invitados, pero veamos antes esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a estos temas. Ya solo faltan 27 días para que se cumpla el plazo que le da la Constitución a la Secretaría de Finanzas para que le entregue el presupuesto general de la República para el año fiscal 2026 al Congreso Nacional. El secretario de Finanzas asegura que está en formulación. La ley nos dice que tenemos que remitir a más tardar en septiembre el presupuesto del Congreso Nacional. Nosotros esperamos que el ambiente en el presupuesto no nos permita aprobarlo de forma oportuna y ahí decir que el crecimiento del presupuesto es el crecimiento vegetativo histórico cercano al 5%. Todo eso va a estar listo hasta que tengamos finalizada la discusión con las instituciones. Ahorita sería muy preliminar dar un dato. Los empresarios del sector de la construcción esperan que el gobierno deje bien claro cómo invertirá los recursos del presupuesto general de la República del 2026. Porque si lo vamos a utilizar, esos recursos, y si le aumentan el 5%, está bien. ¿Dónde lo van a invertir? Que quede clara cada partida, que quede clara la prioridad y la secuencia que se le va a estar dando de acuerdo al PUA que cada institución va a tener y que se vaya ejecutando de manera racional, de manera exacta, enero, febrero, marzo, abril, para que no tengamos después esos desfases horribles que se presentan siempre y siempre, no solo en este gobierno.
Por su parte, los economistas esperan que el presupuesto del próximo año quede aprobado en este 2025, ya que de lo contrario le ocasionará retrasos en la ejecución de los recursos al nuevo gobierno, afectando a los hondureños. Lo que pasa es que de no aprobarlo entorpece el accionar del nuevo gobierno, porque tendrá que esperar a que se lo aprueben para empezar a implementar sus planes, ¿verdad? Y eso genera retrasos en la ejecución. Es importante aprobarlo en este año, aunque es casi seguro que el nuevo gobierno, sin importar quién sea, va a pedir ajustes, pero es más fácil ajustar un presupuesto que aprobarlo, ¿no? El secretario de Finanzas asegura que el presupuesto general de la República del 2026 reflejará un incremento de un 5% con relación al de este 2025, que es de más de 430.000 millones de lempiras. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Miren, normalmente cuando hablamos de temas económicos, la gente dice, economía no quiero, pero al final todos manejamos nuestras propias finanzas y a todos nos interesa el entorno, lo que sucede. Todos recibimos un ingreso, tenemos un egreso, hacemos proyecciones, hacemos inversiones y es lo mismo, lo pequeño que hace en su presupuesto familiar es lo mismo que se tiene que hacer en la administración de un Estado. Si usted hace un ahorro, hace una proyección, puede hacer una inversión. Entonces, por eso estos temas son importantes. Y hoy vamos a hablar, obviamente, de la situación actual de la economía, porque aprovechando la época que estamos, la declaración del jubileo por parte de la Iglesia Católica, porque eso también tiene un impacto en los países más pobres del mundo. Y son gestiones que realiza la Iglesia Católica justamente a través de organizaciones de la sociedad civil. Y que al final el beneficiado son esos pueblos, no los gobiernos, esos pueblos. Porque al final a quien se condona es a los pueblos. Por los endeudamientos, muchas veces acertados, otras veces no acertados. Ya está aquí con nosotros Mario Palma, economista de FOSDE. Gracias, Mario, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, licenciada Emma. Un gusto estar con usted, con su audiencia y con Jorge, ¿verdad? Hablando de temas tan importantes como los que tienen que ver con economía, con deuda. Y solo voy a agregar algo a lo que usted decía, porque es importante el tema de economía para cada uno de nosotros. A todos nos gusta la libertad, ¿cierto? Y todos hablamos de libertad. La primera libertad que una persona o una sociedad debe buscar es la libertad económica. La libertad económica condiciona todo el resto de libertades. Si usted no tiene libertad, si usted no tiene independencia realmente, si no tiene independencia económica, esa es la palabra, más que libertad es independencia económica, entonces no tiene ninguna de las otras independencias. Sí. También nos acompaña aquí con nosotros Jorge Enríquez, también es economista del FOSDE. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias, licenciada, por esta oportunidad y esperamos que podamos conversar estos temas importantes, aunque son un poco fríos, pero intentaremos ponerlo en palabras sencillas para que la audiencia pueda comprenderlo. Y que yo creo que también le damos miedo. Yo era una también, ¿verdad? A mí no me creerían, yo estudié periodismo porque no me gustaban las matemáticas. Y uno se va aprendiendo, pero me encanta la estadística. Entonces uno va viendo que al final, como dice la parte de la economía, y planteaba un punto bien importante, el doctor Mario Palma, en el sentido de que la libertad económica tiene que ver también con las otras libertades. Condiciona todas las demás libertades. Exactamente, porque condiciona. Si usted tiene esa independencia económica, va a tener esa independencia social, esa independencia política, va a tener... Independencia de opinión. De todo, la libertad de expresión. Entonces, para que veamos que esto va concatenado. Sabemos que la situación económica de Honduras es bastante compleja en estos momentos. Es un año electoral. Justamente Honduras ha reducido, por ejemplo, su déficit comercial, pero tenemos una deuda que supera los 17.000 millones. Y cuando hablamos de esta deuda externa y interna también, ¿verdad? Sí, porque acordemos, se sacan préstamos para esto, se sacan préstamos para lo otro, y todita esa deuda que se ha venido acumulando es lo que nos ha venido afectando. ¿Realmente es un espejismo económico lo que tenemos, lo que vivimos los hondureños? Bien, mire, el tema de deuda es importante
es importante para el país. ¿Y por qué nosotros en FOSDE entramos en esta campaña que vamos a tratar de dar a conocer aquí? Porque fíjese que Honduras, a pesar de estar destinando gran parte de sus recursos a pago de servicio de deuda, y lo anunciaban ustedes en la introducción al programa, por ejemplo, que estamos ya hablando del nuevo presupuesto, y en el nuevo presupuesto hay un aumento en términos de pago de servicio de deuda. Actualmente, en este ejercicio de presupuesto, se está destinando entre el 20 y el 25% de los recursos presupuestarios a pago de servicio de deuda. Entendemos por las declaraciones del ministro de Finanzas que va a haber un aumento, creo que a 26 o 27%. No obstante eso, la deuda en Honduras, tanto deuda externa como deuda interna, sigue en aumento. Fíjese que, por ejemplo, el año pasado Honduras, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Finanzas, cerró en 16.421 millones en términos de deuda externa, deuda interna. Para marzo de este año, sin contar todo lo que ha pasado en las últimas semanas y aprobación de créditos, esto es el cierre de marzo, que nos dice la Secretaría de Finanzas en su informe de deuda, se registra un total de 17.250 millones de dólares en términos de deuda. Es decir, a pesar de que estamos pagando deuda, la deuda sigue incrementando. Y esto obviamente debe llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos, por ejemplo, temas que tienen que ver con la ejecución presupuestaria, especialmente en temas de ejecución presupuestaria en inversión pública y especialmente en inversión pública productiva, los indicadores de ejecución son sumamente bajos. Entonces, nos seguimos endeudando, pero la inversión pública productiva, que es la que nos ayuda a generar dinámica económica, no está respondiendo como debería responder. Por eso es que cuando nosotros hacemos el análisis hacia la ciudadanía dice, ¿cómo es posible que Honduras se esté endeudando si nosotros no sentimos que esa deuda se traduzca en una mejora hacia los servicios públicos, ¿verdad? O hacia la dinámica económica? Justamente tiene que ver por un tema, es ¿para qué me estoy endeudando? ¿Cómo voy a utilizar estos recursos de deuda? En términos de eficiencia, en términos de a qué actividades los voy a destinar, que ojalá que sean actividades productivas, pero también en términos de transparencia, con cuánta honestidad se maneja este tema de deuda. Por eso es importante el tema para todos y cada uno de los hogares en Honduras, porque obviamente la deuda nos afecta a todos. Todos los recursos que el Estado destina a pago de servicio de deuda, que nosotros lo hemos dicho en FOSDE, hay que rescatar de esta administración todo el esfuerzo que estamos haciendo en pago de servicio de deuda, son recursos que no se destinan a educación, que no se destinan a salud, que no se destinan a infraestructura, que no se destinan a prioridades que son importantes para la ciudadanía. Y repito, de cada 100 lempiras del presupuesto, en este ejercicio presupuestario, Honduras está destinando aproximadamente 25 lempiras a pago de servicio de deuda. También está con nosotros Jorge Enríquez, él es economista también de FOSDE. Lo preocupante no es tanto la deuda, sino cómo se invierte, porque si se invirtiera realmente, si estos fondos fueran destinados, vaya, por ejemplo, vemos lo que sucede con estos, los bonos sociales, por ejemplo, ¿verdad? Si los bonos sociales realmente fueran directamente a las personas que las necesitan, los niveles de pobreza en Honduras fueran diferentes. Bienvenido. Muchas gracias. Yo también creo que cuando agarramos deuda, específicamente deberíamos estar enfocados en cuál es el resultado, cuál es la evaluación, ¿no? Porque también tenemos escenarios donde la deuda no ha sido bien utilizada visiblemente, ¿no? Incluyendo organismos de crédito. Aquí tenemos el 450, el trans, que digamos que no funcionó, ¿no? Y es una deuda que estamos pagando. También nosotros, como parte de algunas iniciativas, junto con otras organizaciones y países, estamos hablando de hacer una auditoría forense de la deuda, pues. O sea, quizás ya hay experiencias en Brasil, en Ecuador, donde se ve exactamente cuánto es lo que debemos, porque el endeudamiento sigue, y no hacemos un parón para ver, digamos, esta deuda, si es legal, si es legítima, y si realmente responde, digamos, a lo que la contratamos. Entonces, cuando hacemos un programa social, y yo creo que la falta de transparencia, nosotros no podemos ir a una comunidad, y a mí me gustaría ir a un cabildo o municipalidad y ver los beneficiarios con su nombre y apellido. No pasa nada, digamos, que aparezca
Jorge Enríquez, que se benefició de un bono en una aldea, en un departamento. Entonces, siempre dicen que está la información, que se presentan, pero digamos que tenemos que ver que nosotros estamos contratando deuda, pero no estamos teniendo el retorno. Y cuando decimos que la deuda también es cara, a 8 años los bonos, por ejemplo, o algunos endeudamientos, las tasas de retorno que tenemos cuando alguien se educa, cuando alguien tiene que lograr bienestar, no son 8 años. Usted cuando saca un préstamo para ir desde la preescolar hasta la universidad, por lo menos son 15, 20 años, ¿no? Y no espera que a los 8 años su hijo o hija empiece a trabajar y a pagar la deuda. Entonces, con estos endeudamientos que tenemos como país de renta media, los intereses son caros. Entonces tenemos que buscar la forma de que la inversión, como Mario lo decía, llegue precisamente y que genere dinamismo, ¿no? Que la gente sienta los estados de bienestar con el nivel de endeudamiento. Y solo cierro diciendo, quizás nosotros cuando éramos más jóvenes teníamos menos cosas, hoy tenemos más, pero se ven las obras, ¿no? Se ven, digamos, si tenemos hijas estudiando, si tenemos un bien, si tenemos un vehículo, una casa, pero se ven, ¿no? Entonces, y el otro punto que solo cierro es que tenemos que analizar el endeudamiento privado de los hogares. Eso poco estamos hablando. Cuando hablamos del endeudamiento privado de los hogares, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es todas las deudas que nosotros agarramos para compensar porque los salarios no ajustan, o porque tenemos alguna necesidad en las escuelas, o tenemos necesidad en el tema de alguna operación, alguna cuestión que necesitamos para mantener, digamos, algún tema de seguridad, por ejemplo. Entonces, los hogares nos estamos endeudando mayormente con tarjetas de crédito. Sí, y esto es interesante porque el endeudamiento, o sea, para que veamos que no solamente estamos viendo la parte macro, ¿verdad?, sino que también la parte micro, que en el caso de las familias, por ejemplo. Yo siempre he dicho, cuánto se paga en impuestos aquí en Honduras, pero no recibimos ese retorno. Tenemos realmente una educación de calidad, tenemos una salud de calidad, que son los dos áreas elementales para tener una vida de calidad entre el hondureño. Pero yo creo que ningún político va a querer, porque yo no creo que ninguna cláusula de estos préstamos, por ejemplo, que tenemos, se habla de una auditoría forense. ¿O estoy equivocada? No, mire, cada uno de los créditos, ¿verdad?, a los que se accesa, dependiendo de la fuente, obviamente, tiene sus temas de auditorías, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de créditos multilaterales, hablemos de los tradicionales para Honduras son BID, BESIE, Banco Mundial, tienen todo un procedimiento que tiene que ver con auditorías contables, alguna auditoría que se le llama auditoría recurrente, depende de la iniciativa del proyecto. Pero sí es un hecho, ¿verdad? Y Jorge lo expone muy bien, que en Honduras hemos sido ineficientes en el tema de manejo de algunos temas. Por ejemplo, si nos vamos al tema de la condonación, que nosotros recibimos al inicio, en la primera década de este siglo, digamos, 2000, 2006, 2004, que se concreta, ¿verdad? Y Honduras establece una estrategia de reducción de pobreza, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos vamos a los datos, nos damos cuenta que prácticamente después de un cuarto de siglo, casi 25 años de estar hablando de programas de reducción de pobreza, los indicadores de pobreza en el país son lamentables, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo que debe llamarnos la atención. Sí, siempre se mantiene ese porcentaje de que 8 de cada 10 hogares en Honduras vive pobreza. Mire, los indicadores andan aproximadamente entre 62% de hogares en temas de pobreza. Todavía nosotros no alcanzamos, a pesar de... vamos a ver... el tema de pobreza en Honduras es importante porque tiene muchas aristas, tiene muchas causantes, seguramente el tema de desastres naturales, el tema de corrupción, el tema de ineficiencias en la toma de decisiones, nos hace que tengamos algunos temas de pobreza que son importantes, pero fíjese que es interesante como después de todo un discurso político, digamos, de los diferentes actores en los últimos 25 años en el país, de estar hablando de una estrategia, de estar hablando de proyectos de pobreza, ¿verdad? Los indicadores de pobreza siguen siendo sumamente altos. Prácticamente no hemos sido capaces de reducir la pobreza a pesar de haber destinado casi 500.000 millones de recursos
a temas de proyectos de pobreza, ¿verdad? El indicador, si no mal recuerdo, anda en 62%, ¿verdad? Que es un indicador todavía superior a lo que teníamos previo a la pandemia. En el 2019 teníamos un 59%, pero tampoco es que un 59% de hogares en pobreza sea algo por lo que una sociedad deba sentirse orgulloso. Especialmente, y repito, esto es importante, especialmente después de estar hablando de 20 años, si nos vamos al 2019, de 20 años de temas de pobreza. Entonces ahí debemos de meditar un poco. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien como sociedad para que no tengamos la capacidad de reducir la pobreza de manera significativa? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro sistema de servicios públicos? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro sistema impositivo? ¿Qué es lo que está pasando con todo lo que tiene que ver con la actividad económica del país, que no somos capaces, justamente después de estar haciendo en teoría, grandes esfuerzos, ¿verdad?, de tener un impacto directo en la pobreza, por ejemplo? Entonces, es ahí en donde nosotros debemos de preocuparnos, digamos, y hacer un mea culpa en el sentido de qué debemos de mejorar, especialmente si nos vamos a lo siguiente. Como usted decía, seguramente después del proceso de condonación de deuda, los indicadores de deuda se redujeron sustancialmente y luego volvemos a tener algunos indicadores significativos de deuda que los podemos conversar, ¿verdad? Vuelven a aumentar la deuda en el país, pero prácticamente los indicadores de pobreza, la calidad en la prestación de los servicios públicos no mejora de manera sustanciosa. Es decir, ese impacto que Jorge mencionaba de si me estoy endeudando, entonces debería tener un reflejo en términos de la calidad de vida, pero eso no se denota de manera tan significativa. Sí. Y cuando vemos, por ejemplo, Jorge, aquí hay algo interesante, este endeudamiento privado en los hogares, vemos que la mayor parte de este endeudamiento es por cuestiones de salud y educación. O sea, la gente lo ocupa para asistencia de salud porque hay una deficiencia estatal. ¿Qué ha sucedido? El sistema de educación pública también. Los padres prefieren invertir, hacer un esfuerzo porque su hijo vaya a una escuela privada para que tenga una mejor opción. Y son cuestiones elementales que deberían de ser sufragadas con los impuestos que pagamos, porque tampoco es que Honduras es un país que paga pocos impuestos. Aquí en Honduras se paga, ¿cuánto es el porcentaje de impuestos que se paga en promedio? Mire, en primer lugar, el tema del endeudamiento privado, que digamos que se va incrementando, uno diría que si medimos ese endeudamiento derivado de, porque hay que decirlo, tenemos salud pobre para la mayoría, para los pobres, y educación, el sistema educativo pobre para los pobres. Digamos que eso es así, porque hay cifras más o menos. Sin querer ser clasista, ¿verdad? Sin querer clasista, pero si usted ve el número de estudiantes promedio que está en escuelas privadas, se asemeja al porcentaje de gente que viven en clase media, media baja, media media y media alta. Entonces quiere decir que este segmento de la población de clase media, en su mayoría tiene sus hijos en escuelas privadas, digamos eso. Entonces el endeudamiento crece, pero hay un elemento que es importante y Mario lo mencionaba. Cuando tenemos 20 años, 24 años, hemos bajado un 1.2% de pobreza del 2000 al 2024. ¿Cuánto ha pasado de inversión? ¿Cuánto ha pasado solo midiendo lo que se llama estrategia de reducción de pobreza, que era un compromiso? Más de 700.000 millones de lempiras en nombre de los pobres, digamos así, digamos que nosotros lo hemos nombrado así. Pero hágase la relación solo de remesas. En los últimos 20 años han llegado al país 92.000 millones de dólares. 92.000 millones de dólares que también caen. Entonces, quizás hipotéticamente estaríamos hablando de otros niveles de pobreza, ¿no? Y no necesariamente que se mantenga o que se reduzca va derivado de los programas sociales. También es una inyección de capital que viene de Estados Unidos, digamos, de las remesas mayormente, que también ayuda a los hogares, ¿no? Por eso vemos gente que está trabajando en algún sistema privado o de gobierno, que tiene sus hijos que se fueron para los estados
y que puede acceder a un vehículo o que necesita dinero para ir a una consulta o algún otro gasto extra, que lo compensa con los fondos que vienen de las remesas. Entonces también es otro tema que nosotros tenemos que hablar, ¿qué hacemos, digamos, como sociedad o como país para que esas iniciativas del dinero que viene, que la mayor parte se gasta en alimentación, en vestuario y otros gastos que tiene para compensar la sociedad? Tenemos que hacer un estudio también de cuáles son las iniciativas, cuáles son las políticas públicas que, digamos, que motiven a alguien a invertir en Honduras. Si yo mando $1 y quizás la municipalidad usa otro dólar, la cooperación quizás otro dólar y quizás el gobierno otro dólar, podríamos estar hablando de programas como hay en El Salvador y en México, que 3-1, 4-1, digamos, alguien manda $1 un poco para pensar, incluso, lo hemos hablado, en pequeños fideicomisos que pudiera tener cada municipalidad para proyectos específicos. Eso es como una idea, ¿no? Entonces, sí hay formas en las que podemos como incentivar a que el uso de los recursos, sea de la cooperación y sea también de la remesa más la inversión del Estado, puedan tener una forma significativa, porque hace años teníamos escapatoria para Estados Unidos, digamos, cuando pero ahora no. Ahora estamos como en una olla como de presión. Entonces tenemos que buscar las formas que nos permitan vivir con libertad, en paz, como decían, en democracia también, pero con esa libertad que nos permita crecer, porque nosotros tenemos una macroeconomía que no está funcionando para los pobres. Sí, ese es el problema que tenemos ahorita. Vamos a ir a pausa en estos momentos. Cuando regresemos, vamos a entrar en una etapa, en un tema interesante, el jubileo de la deuda 2025. Este proyecto que FOSDE lo está impulsando y que es una iniciativa para que se condone la deuda externa a los países pobres altamente endeudados, donde supuestamente, por supuesto, Honduras está en esa lista. ¿En qué consiste esto? Esto se logró, y hay que decirlo, fue el gobierno de Ricardo Maduro, y estaba Monseñor Rodríguez a cargo de la Iglesia Católica en ese momento, que hizo esta iniciativa y se logró. El beneficio cayó en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Cuando Manuel Zelaya Rosales entra al gobierno, entra con 0 deuda, porque se había condonado. Pero ahora, durante todo este periodo, hemos entrado otra vez en ese hoyo. Y ahora tenemos, como promedio, tiene que ser más de 17.000 millones de dólares. 24 años. Eso es lo que tenemos hasta este momento. Por los malos manejos, las malas inversiones, y más que todo, le puedo decir algo, corrupción. Porque ese es el mal endémico en Honduras. Eso lo vamos a abordar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos conversando con los economistas Mario Palma y Jorge Enríquez de FOSDE. Interesantes datos, la proyección que se estima del incremento del presupuesto para este año sería aproximadamente de un 5%. Aunque, como les explicaba, este tiene que ser presentado el 15 de septiembre, antes del 15 de septiembre, la fecha límite, en el Congreso Nacional para su aprobación. Pero como sabemos que hay un proceso de elecciones y viene un nuevo gobierno, esto tomará tiempo. Pero también hay una iniciativa que a nosotros nos parece sumamente interesante, y es que este es un año de jubileo que promueve la Iglesia Católica, pero también, junto con otras organizaciones, están promoviendo la condonación de la deuda a los países pobres altamente endeudados. Esto les recordaba yo en el primer segmento. Honduras recibió esta condonación en el 2005, cuando era presidente Manuel Zelaya Rosales, pero la gestión fue hecha por el equipo de economistas y el gobierno de Ricardo Maduro. Y en esto el cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un papel bastante importante. ¿En qué consiste esto? ¿Honduras podría acceder a este tipo de condonación, Jorge? Muchas gracias. Mire, el tema del jubileo como tal se inspira en el libro de Levíticos 25, donde se
llamaba al perdón de las deudas, a la liberación de los esclavos y al descanso de la tierra. Entonces, a raíz de eso, la Iglesia Católica cada 25 años celebra un año jubilar, y en el 2000, junto con la declaratoria del año jubilar, el Papa Juan Pablo II también hace un mensaje sobre el tema de las deudas, y nace también el movimiento, años antes, el movimiento Jubileo 2000, que era una iniciativa desde las organizaciones de sociedad civil y las iglesias, incluso el ecumenismo, digamos, también. Entonces se juntaron en esos esfuerzos para presionar al gobierno, y en Honduras se lanzó la campaña de desendeudamiento en 1999, que era, digamos, todos los movimientos que hacíamos de sociedad civil para, junto con expertos, para promover, digamos, el perdón de las deudas en ese momento. Digamos que estábamos en una iniciativa que se llama HIPC, que es la iniciativa de los países pobres altamente endeudados, que estaba Honduras, Bolivia, Guyana y Nicaragua por Latinoamérica, y que fuimos incluidos en eso, y que se inició un proceso que tenía condicionantes. Una condicionante era que la deuda fuera impagable, que tuvieran algunas reformas en el tema del Estado y fiscales, y también una estrategia de reducción de pobreza, que se logró el punto de culminación en el 2005, cuando se comienza a tener los beneficios de la condonación. Explicado así en forma sencilla, esa condonación, que rondaba creo que los 3.000 millones, estaba destinada para ejecutarse en cerca de 30 años o 40 años, ¿no? O sea, es un alivio de deuda que no se paga a los acreedores y que se invierte en lo que hemos hablado, la estrategia de reducción de pobreza. Entonces, en esta nueva iniciativa, volvimos a llegar al siguiente jubileo, 2025, y ha nacido una iniciativa nuevamente para que se pueda hacer una revisión, condonación o una HIPC 2.0, que podría hacer otra iniciativa para que los países puedan tener algunos beneficios. ¿Como cuál? Algún reperfilamiento de la deuda. Condonación sería, digamos, lo más extremo y favorable. Reperfilamiento de la deuda, y también alivios en pagos en tiempos de crisis, en tiempos de fenómenos naturales, y alguna renegociación con los organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario, que digamos que pudiera poner más recursos un poco para aliviar estos países. Sí. Esto es interesante porque FOSDE, justamente estamos viendo aquí también que los ciudadanos también pueden formar parte de esta petición, Mario. Sí, justamente fíjese que lo que nosotros pretendemos, dentro de todo lo que ha expuesto Jorge, es que esto se convierta, como lo fue al inicio de este siglo, ¿verdad?, en un proyecto de país, en donde tanto la sociedad civil, el gobierno, ¿verdad?, los entes de crédito generaron una serie de condiciones que nos llevaron a un proceso de condonación de aproximadamente 3.800 millones de dólares en términos de deuda externa, que sería muy importante, ya que, por ejemplo, en ese momento la deuda llegó a representar menos del 20% en el país. Fíjese que casi de un 50% que representaba en el 2005 al 2007, con este tema de condonación de deuda, se logró una disminución aproximadamente al 19% de deuda con respecto de PIB. Eso es importante, ese indicador es importante. Actualmente anda en un 47%, hay que decirlo, con esto que se ha pagado mucho servicio de deuda, lo que le decía, 25% del presupuesto aproximadamente está destinado a pago de servicio de deuda. Entonces, lo que queremos es que los ciudadanos nos podamos sumar a la petición. Entre más firmas tengamos, entonces mejor va a ser. ¿Por qué? Porque dentro de lo que Jorge expone, y hay que dejarlo bien claro aquí, este es un proceso mucho más desafiante. ¿Por qué? Primero porque nosotros ya tuvimos un tema de condonación de deuda, y como lo hemos hablado, cuando nos vamos a los indicadores, es decir, si nos van a preguntar ¿qué hiciste con esto de que te condoné? Y medimos pobreza, por ejemplo, prácticamente los indicadores de pobreza están sin moverse de los que teníamos en ese momento a los que tenemos hoy en día. Obviamente han pasado varios temas como fenómenos naturales, los temas políticos, el tema de la pandemia, que eso obviamente ha afectado a todos. Pero la idea es que todos nos sumemos. ¿Por qué? Porque esto va a ser un poco más complejo
Primero porque ya hay un antecedente. Segundo es porque Honduras ha sido reclasificado en términos de como un país pobre de renta media. Ya no es un país pobre altamente endeudado, es un país pobre de renta media, pero tenemos que aprovechar algunas ventanas de oportunidad como esta del jubileo que está muy promulgado por la Iglesia Católica, pero también, por ejemplo, en la Cumbre de Sevilla para financiamiento sostenible, uno de los 3 puntos importantes que se habla ahí es buscar el tema de reperfilación de deuda, como Jorge muy bien lo establece, para países cuyos montos de pago de servicio de deuda son significativos, son superiores a, por ejemplo, lo que los países invierten en educación o son superiores a lo que los países invierten en salud, que ese es el caso de Honduras. Por lo tanto, entonces necesitamos que las personas entren a ese sitio web que aparece ahí, que lo descarguen, ¿verdad? Y que nos ayuden a firmar la petición. Los campos son sencillos, nombres, organizaciones y si usted está de acuerdo o no. Entonces es importante que podamos accesarlo para que esto vaya tomando fuerza y por sobre todas las cosas en algún momento se convierta en un proyecto de país, ya sea que las nuevas autoridades o las autoridades que van a venir entonces lo puedan tomar y que realmente Honduras pueda primero accesar a estos beneficios y luego lograr todos los acuerdos al interno del país para realmente sacar el mayor provecho de estas oportunidades que hasta el sol de hoy, como dicen coloquialmente, no hemos sido capaces de hacer. Ahora bien, yo tengo una duda. Honduras realmente vemos algunas informaciones y por ejemplo señalaban de que Honduras estaba como segundo país más pobre de Latinoamérica. Primero sí. Lo lleva Haití. Sí. Haití, de América, ¿verdad? Y en segundo lugar estamos nosotros. ¿Mantenemos ese rango de pobreza? Sí, sin duda alguna Honduras, por eso le digo, mire, en términos de desarrollo humano, en términos de lucha de pobreza, los indicadores siguen siendo desafiantes para el país por diversas condiciones, ¿verdad? Lo que hablábamos, seguramente el tema de fenómenos naturales es importante. Honduras es uno de los 3 países que más afectación tiene por temas de cambio climático, temas que tienen que ver con situaciones políticas, temas que tienen que ver con ineficiencias propias de nuestros sistemas productivos, temas que tienen que ver con inequidades en temas de los sistemas tributarios, ¿verdad? Temas que tienen que ver también y que hay que hacer nosotros un análisis importante sobre temas de corrupción, temas de ineficiencias. Yo les compartía los datos, por ejemplo, cuando nosotros analizamos, y siendo que estamos hablando de un nuevo presupuesto, los datos de ejecución de inversión pública productiva son realmente lamentables en el país. O sea, los indicadores de ejecución pública productiva son lamentables. ¿Y por qué es importante? Nosotros siempre insistimos en esto, porque la inversión pública productiva es la que nos genera más dinámica económica, ¿verdad? Y eso es muy relevante. Yo nunca me voy a cansar de decir lo siguiente: si usted quiere cambiar el nivel de vida de una población, tiene que volverla productiva. Difícilmente usted va a encontrar otra forma de hacerlo. Bueno, la inversión pública productiva es una forma de impactar la productividad, ¿verdad? Y eso se compensa entonces, ¿verdad?, con temas como estos temas de manejo de deuda, el tema de condonación. ¿Por qué? Porque estos serían recursos frescos, recursos libres que le quedan al país. Imagínense que Honduras logre, por ejemplo, un tema de condonación similar al que logramos al inicio de este siglo. Estamos hablando de 3.800 millones de dólares. Prácticamente, si nosotros nos vamos a lo que significa la deuda externa, de 9.000 millones que teníamos en marzo, si usted le resta 3.000 millones, llegaríamos a indicadores de deuda bastante importantes. Y ahí hay un tema que es relevante, que debemos de considerar y que es un desafío para esta iniciativa que nosotros estamos iniciando. Primero es que la deuda de Honduras es una deuda más cara, ha sido reclasificado, pero también el tema de las fuentes de deuda para Honduras han cambiado. Honduras está yendo hacia un crecimiento bastante importante de la deuda interna. Y eso obviamente es importante por un tema que Jorge muy bien lo expuso en su momento, que tiene que ver con condiciones de concesionalidad, es decir, qué tan barata me es la deuda. La deuda interna por lo general es más cara que la deuda
la deuda externa, ¿verdad? En términos de tasas de interés, en términos de periodos de gracia, que son meses que usted no paga o años que usted no paga, o los años que tiene para pagar el monto de la deuda. Por eso es que debemos de ser, entonces, y necesitamos que todo el mundo, la mayoría se sume, ¿verdad? Este programa que tiene audiencia, digamos, entonces que la gente se sume, nos ayude a hacer de esta iniciativa, ojalá, y por qué no, una iniciativa de país que nos sirva de nuevo para unirnos, ya que tantos temas nos separan, desgraciadamente, ¿verdad? Que este sea un tema que nos une, ¿verdad? Para una causa común y en beneficio del país. Pero para esta iniciativa también se necesita el apoyo del mismo gobierno, ¿verdad? Porque esto, como dice el doctor Mario, esto es algo para todo, de beneficio para todo, y tenemos que trabajar conjuntamente. Sí, la verdad es que el acreedor que firma es directamente con los gobiernos, ¿no? Sí. O sea, directamente es el gobierno. El beneficiado, beneficiado en teoría debería ser la población, pero digamos el que suscribe los acuerdos es el gobierno y es con el que se tiene... ¿Ha habido acercamientos del gobierno para esta iniciativa? Pues nosotros hemos conversado con al menos 3 funcionarios, digamos, de la Secretaría de Finanzas, un poco explicando parte del proceso, incluso sobre el tema de la auditoría de la deuda, un poco para que también se sumen a esto y que continúen, porque siempre va a haber una relación con el Fondo Monetario, con el BID y con los organismos que digamos que está estable, digamos, la macroeconomía, como dicen, y vamos creciendo, pero también tiene que haber un compromiso, también un poco de más información, de más medición del impacto, digamos, sí, para llegar con cifras que, digamos, estamos haciendo esto, porque nosotros, cualquiera diría, es que aquí se politiza y todo está con el tema de planificación. Planificación no ha faltado en el país, lo que ha faltado es voluntad política. Sí. Plan 7983, el plan de transformación y reconstrucción, la estrategia de reducción de pobreza, sí, plan de nación con visión de país 2010-2038. Después vino Honduras is Open for Business, se acuerda de iniciativa. Después apareció el plan 2020, generación de 600,000 empleos en 4 años. Después se venció en el 2015 la estrategia actual y ahorita hace como 3 meses presentaron Cedesol y un organismo la nueva estrategia de reducción de pobreza que pocos conocen, que es del 2022 al 46, que ha sido poco socializada. Entonces, si hablamos de leyes, prácticamente somos un estado de leyes, pero menos un estado de derecho donde yo, ciudadano, tengo derecho a la salud y tengo derecho a la educación. Entonces, tenemos que llamar a esa conciencia de voluntad política de los actores para que, digamos, que haya cambio, ¿no? Sí. Tenemos mensajes, vamos a dar lectura. Dice, Honduras es el segundo país más pobre de América, pero nosotros es por la corrupción. Si supiéramos cómo y quién malgastó esa condonación, se pudiera saber algo, pero el problema es la maldita corrupción, nos dice este televidente. Para ese tema que el ciudadano expone, hay algo que es importante, que nosotros le hemos llamado esa auditoría forense de deuda. Eso nos va a permitir conocer en qué se han utilizado, vamos a utilizar esa palabra, estos recursos, ¿verdad? Y poder plantearnos qué cambios vamos a hacer, porque de nuevo lo importante aquí es que nosotros hagamos un mea culpa de qué cosas hemos hecho mal para poder mejorar. Y por eso yo vuelvo a una reflexión que es importante cuando miramos los indicadores de ejecución de inversión pública productiva, que en los últimos años en el país se mantienen prácticamente constantes. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida? Y la lección aprendida ahí es que tenemos que conocer qué está pasando con el ciclo del presupuesto, por qué nosotros destinamos prácticamente los primeros 9 meses del año. Y esto es una práctica común de todas las administraciones. 9 meses del año la ejecución es súper baja. Y en los últimos meses del año tenemos una ejecución galopante, ¿verdad? Que no permite que esos montos de uso de recursos financieros se traduzcan en una mejora de prestación de servicios y una mejora a la ciudadanía. Y llegamos a un tema que
que Jorge también lo expuso muy bien, que son esos gastos de bolsillo. ¿Cuánto gasta una familia hondureña en educar a sus hijos? ¿Cuánto gasta una familia hondureña por un tema de salud de un familiar querido? Entonces todo eso tiene un impacto, toda esa deficiencia en la prestación de servicios públicos tiene un impacto directo sobre los presupuestos de los hogares y por lo tanto tiene un impacto directo sobre el nivel de vida de los ciudadanos. Sí. Y aquí donde viene esta parte difícil, pero yo sé que nadie quiere a nadie le gusta en el gobierno y en todos los gobiernos rendir cuentas. Pero yo creo que son procesos que tenemos que ir evolucionando como sociedad, porque realmente estamos hablando de miles de millones. Sí. Que si se hubiesen invertido, estuviéramos en otras condiciones. O como planteaba Jorge, por ejemplo, las remesas. O sea, si por cada remesa el gobierno va a invertir otro dólar, lo meten en un fideicomiso de beneficio, o sea, realmente tenemos que ver un poquito más allá. Honduras somos pobres por las malas administraciones, no porque somos un país pobre. O sea, son condiciones diferentes, por ejemplo, con Haití. Es una isla, todo es más caro, más complejo. Pero Honduras es un país bendecido, es un país rico. Pero sí, lamentablemente tenemos mentalidad de pobre, ¿verdad? O mentalidad de corrupto. Más que mentalidad de pobre, tenemos un tema de ineficiencia en la toma de decisiones, ¿verdad? Y esto no es de esta administración, esto es histórico, personas que no tienen las capacidades, y eso hay que decirlo, no refiriéndonos a nadie en específico, a ninguna autoridad o a la actual. Esto también ha sido histórico cuando usted mira personas que pueden tener buenas intenciones, eso hay que decirlo, pueden tener buenas intenciones, pero cuando uno hace política pública tiene que ir mucho más allá de las intenciones, cuando no se toman las decisiones adecuadas. Lo que Jorge decía, que es muy importante y creo que es el gran desafío, el problema de Honduras no son las leyes, el problema de Honduras es que no se aplican o se aplican a conveniencia. Entonces ahí esa fortaleza institucional que necesitamos tener, que no la tenemos. Y un tema fundamental que usted lo menciona, el tema de corrupción es algo que nos tiene de rodillas y que mientras no tengamos una lucha frontal contra ese flagelo, vamos a seguir hablando de los mismos temas nosotros y los que vengan posiblemente. Y las próximas generaciones. Sí. El tiempo se nos ha agotado. Invitar a Jorge realmente para que accedan a esta aplicación. Bueno, los invitamos a que se suscriban a esta petición para solicitar el perdón de la deuda y mencionar que cuando nos unimos los ciudadanos pasan cosas. Recordar que en Colonia, en Alemania, el cardenal Rodríguez junto con otros miembros de la sociedad civil entregaron al canciller alemán 2 millones de firmas en físico en el grupo del G8 que estaba reunido en ese entonces, y tuvo un impacto fuerte, digamos, en los países que deciden el orden económico mundial, y también confiamos que con su apoyo pueden ustedes sumarse a esta petición de una condonación, reperfilamiento o una mejora en las condiciones de deuda. Sí. Bien, agradecerle, licenciada, por invitarnos a este espacio, invitar a los ciudadanos a que nos apoyen, ¿verdad? Y llamarlos a que el próximo noviembre acudamos todas las urnas importantes, el tema democrático en el país, y nada más que decir que Dios y la Mater bendiga a Honduras. Bueno, muchísimas gracias a los economistas Mario Palma y Jorge Enrique. Vamos a estar al pendiente. Imagínense, en el 2004, previo a eso, se recolectaron 2 millones de firmas, donde el pueblo hondureño pidió la condonación de la deuda. Tenemos que unirnos en esta nueva cruzada, y ojalá que aquí no miremos colores políticos, porque al final es un beneficio para todos, para todos. Vamos a estar al pendiente, ayudando también para ver cómo ayudamos a promocionar esta nueva iniciativa. Gracias a nuestros invitados, a ustedes. Les invito a que continúen con BTV, ya que está lista Ani Romero con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.